Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alan Antonio Alemán Aguilar. Soy del equipo número 1 de la Brigada 115 del Laboratorio de Electrónica 1. Y el día de hoy les voy a explicar la práctica número 5 llamada curvas características del transistor bipolar. Bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar a explicar la simulación en el multisim, quiero recalcar que en el PDF de la práctica se encuentra el procedimiento detallado paso a paso que se tuvo que realizar para lograr esta práctica. Pero bueno, ahora sí, pasando al circuito en el multisim, aquí tenemos el circuito que nos indica el manual que había que realizar. Como veremos a continuación, funciona de manera correcta. Entonces, para empezar a encontrar las curvas, que es lo que nos pide esta práctica, nos pide que empecemos con una corriente de base de 20 microamperes. Para hacer eso hay que conseguir que en esta resistencia de 100 kilo ohms haya un valor de 2 voltios, ya que así, gracias a la ley de Ohm, se conseguirá la corriente de 20 microamperes. Pero aquí veremos que si ponemos un valor de 2 voltios en la fuente de voltaje, si revisamos en el multímetro, en, en esta resistencia solo habrá un voltaje de 1.32 voltios, por lo que tendremos que aumentar el voltaje de base a 2.75 para así obtener un valor más cercano ahí. Ahora sí, para así obtener un valor más cercano al 2 voltios, como vemos aquí que es 2.058 voltios. Y ya con esto, conectando el osciloscopio, podemos observar la primera gráfica, la primera curva, perdón. Bueno, ya vimos cómo se obtuvo la primera curva. En el manual nos pide que vayamos obteniendo todas las curvas, cada vez aumentando 20 microamperes más. Y se encuentran aquí en el reporte del PDF. Aquí tenemos la curva con 20 microamperes, después la curva con 40 microamperes, 60 microamperes, 80 microamperes, 100 microamperes, 120 microamperes, 140 microamperes, 160 microamperes, 180 microamperes, 200 microamperes. Y como podemos ver, si hay una gran diferencia de cómo inician estas curvas a cómo terminan, y que cada vez va aumentando más su tamaño, obviamente. Para terminar con la explicación de esta práctica, tenemos el reporte en el que el manual nos plantea dos problemas para obtener ciertos valores. En el primero nos pide determinar el valor de la ganancia de corriente directa, la beta del transistor, para el punto de operación dado por una corriente de 60 microamperes y un voltaje de 10 voltios. Para resolver este problema, primero hay que emplear la familia de curvas obtenidas en el paso número 6 de este procedimiento, que aquí, como vemos, si ponemos un voltaje de 10 voltios podemos obtener el valor de 1.782 voltios, que esto nos servirá para ponerlo en la fórmula en la ley de Ohm, para así obtener la ICQ, que aquí vemos que dividiendo 1.782 voltios sobre 100 ohms nos da un valor de 0.01782 amperes. Y para sacar la beta del transistor hay que dividir la IC sobre la IB, que la IC es el resultado que obtuvimos en el paso anterior, nada más que aquí en miliamperios, y lo dividimos sobre la IB, que es el dato que nos da el problema, que es de 60 microamperes. Entonces, haciendo las conversiones necesarias, que sería de este a miliamperes, nos da un valor de 297. Después, en el segundo problema, nos pide determinar el valor de ganancia de corriente alterna, que es la beta del transistor, para el siguiente punto de operación, en una corriente de 60 microamperes y un voltaje de 10 voltios. Prácticamente se utiliza el mismo procedimiento que en el paso anterior, utilizando estas curvas que se obtuvieron en el multisim. Y para obtener la beta se utilizó la siguiente ecuación: beta es igual a delta de IC sobre delta de IB. Sustituyendo los valores nos da un valor de 181. Bueno, muchas gracias por su atención. Eso sería todo.